Nuestro tema del día está referente al tema de inmoralidad. Cuando hablamos de inmoralidad siempre pensamos en la corrupción, pero ¿es inmoral estar en un puesto de trabajo sin saber de qué se trata? Le preguntamos a ChatGPT un poco sobre algunos puestos de trabajo. ¿Es inmoral querer ser médico sin realmente serlo? Ahí nos damos un poco cuenta que claro, yo no voy a dejar que un médico que no es médico atienda mi salud. Es un poco más claro. O alguien que pilotee un avión y no sea piloto. Y le dijimos aceptar un puesto para conducir la nación, siendo congresista o presidente del país, ¿es inmoral? Le preguntamos a ChatGPT. Y aceptar un puesto de dirigir la nación, ya sea como congresista o presidente, sin tener el conocimiento y la preparación adecuado, es considerado inmoral, según el ChatGPT. Por una responsabilidad pública, porque implica definitivamente los ciudadanos de cualquier país. Los líderes políticos tienen responsabilidad y decisión sobre la vida de millones de personas. Por engañar y ser deshonesto, estoy postulando a un congreso o estoy postulando a la presidencia de la República sin mayores conocimientos y estoy engañando de alguna manera porque el elector cree en mí. Impacto negativo a la sociedad, el daño que genera desde el punto de vista inmoral una persona que no sabe lo que definitivamente está haciendo. Desconfianza en las instituciones, consecuencias legales y éticas. Pongan en ChatGPT realmente asumir un cargo público del Estado, ser congresista o presidente de la República sin tener el mayor conocimiento, ¿es inmoral? Sí es inmoral. Así como es inmoral definitivamente ejercer la medicina sin serlo, uno termina preso definitivamente, es inmoral estar en el Estado, estar en el gobierno sin saberlo. ¿Y esto por qué trae a colación? Hace unas semanas estuvo en el Congreso el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Y realmente fue vergonzoso darnos cuenta cómo los congresistas leyendo, ni siquiera hablando de lo que conocían o de lo poco que conocen, leyendo, o sea, sus asesores también son ignorantes y son inmorales, preguntaban a Julio Velarde sobre por qué no generaba más empleo en el país, sobre roles que no le competía al Banco Central de Reserva. Y encima hubo un congresista que ni siquiera sabía leer el monto de las reservas internacionales que tiene el país, que son más de 70.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares. Tenía por escrito y decía 70, 80 y tantos millones de millones, no sabía decir la palabra miles. Y tenía la raza, perdonen la expresión, de decir el sueldo de 41.000 soles que gana el Banco Central de Reserva, que yo particularmente me quedé sorprendido de lo poco que gana Julio Velarde. Definitivamente, si no fuera por él, no tuviéramos futuro en este país. Si no fuera por él, no tendríamos el control de la inflación. Si no fuera por él, no tendríamos el tipo de cambio, uno de los más estables de América Latina. Si no fuera por el manejo de muchos años y de muchos gobiernos y de su decisión patriótica de poder quedarse en el Banco Central de Reserva y de armar un equipo de profesionales. Necesitamos ese ejemplo. Y no necesitamos el otro ejemplo inmoral. Si queremos en este país tener una empresa privada sólida, tenemos que tener con las condiciones necesarias, con ejecutivos y con personas como Julio Velarde, a quien definitivamente desde este programa realmente admiramos y realmente agradecemos por su patriotismo de quedarse en el Banco Central de Reservas a pesar de todo lo que ocurre. Fue sorprendente su tranquilidad, su manera de explicar, casi como un profesor a una cantidad de ignorantes que le preguntaban definitivamente por qué no hacía lo que no le correspondía hacer desde su rubro. Con lo cual se nos vienen elecciones. No alimentemos la inmoralidad en este país. Es inmoral
elegir gente incapaz, que nos perjudica y nos hace retrasar definitivamente el futuro del país. Seamos morales cuando elijamos a un candidato.